Muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del Ulular del Búho. Tenemos pues temas muy interesantes por lo que está pasando, ¿no?, dentro de la Universidad de Sonora y también en el país, que nos afecta también aquí a los académicos y bueno, a toda la comunidad, ¿no?, incluyendo a los académicos en la Universidad de Sonora. Pues esta semana ha estado muy activa, Víctor, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Desde la semana pasada, pues el sindicato estuvo convocando y participando en manifestaciones. Y ayer, de hecho, fue la más reciente, ¿no?, una manifestación, por cierto, muy nutrida, donde participaron además estudiantes y miembros del otro sindicato también universitario, del STEUS. Pues las demandas, hay varias demandas. Para empezar, los acuerdos que se hicieron desde el año pasado para conjurar la huelga, ¿no?, para firmar el contrato colectivo, pues hay mucha queja de que no se ha cumplido. También empezó el semestre muy accidentado, ¿no?, aparte de los problemas informáticos de los que ya hemos platicado en este programa. Pues muchos compañeros universitarios pues se encontraron con que de pronto, sin avisar, al estilo que ya nos está acostumbrando la administración universitaria, sin avisar, se cortaron muchas prestaciones que afectan económicamente. Entonces todo eso hace que normalmente pues a estas alturas del año no hay muchas manifestaciones, pero como que la cosa está más enrarecida que de costumbre. Entonces ya se están visibilizando, ¿no?, estas inconformidades de la comunidad universitaria. Aquí en pantalla les compartimos algunas imágenes de estas manifestaciones del STAUS. Aquí pueden ver en las lonas cómo pues se solicita pues solución a problemas que se tienen también con el ISTESON, ¿no? Ahí pues es responsabilidad tanto del gobierno como del instituto, el ISTESON, como de la falta de gestión también de las autoridades universitarias, ¿no?, para hacer valer pues los acuerdos que se tienen con este Instituto de Seguridad Social. Hay también problemas añejos. Estos son lonas de la manifestación de ayer ante el Congreso. Hay problemas añejos que no se han resuelto, por ejemplo, el daño a la salud de técnicos académicos por exposición laboral a metales pesados. Ese es un problema que ya tiene más de 15 años. De hecho, en uno de los programas del Ulular del Búho entrevistamos a dos de los afectados. En aquel entonces la universidad había prometido que por fin, después de unos 15 años, los iban a atender. Bueno, pues resulta que quedó en promesa incumplida. Siguen pues, los compañeros con estas demandas. No se ha resuelto su problema. Pues el problema de salud, pues sí, ya tienen la afectación lamentablemente, pero ni siquiera tienen pues los servicios para los análisis y para la atención que debería estar prestando, a la que están obligados tanto la Universidad de Sonora como el ISTESON, ¿no? El ISTESON porque es la seguridad social que tenemos como trabajadores, y la Universidad de Sonora tiene la responsabilidad como el patrón. Entonces ninguna de las dos partes está cumpliendo sus obligaciones en este sentido. Y ellos son, digamos, compañeros que han manifestado porque se les ha presentado el problema, pero en la Universidad de Sonora, en varias áreas, priva la inseguridad laboral por la forma que están ubicados laboratorios, ¿no? Entonces hay muchas personas, o habemos, puedo decirlo, que estamos expuestos, por ejemplo, a químicos tóxicos, porque estamos en áreas cuya entrada de nuestras oficinas como profesores es la misma que la entrada al laboratorio, donde se hacen síntesis y se usan reactivos peligrosos. Entonces estamos expuestos. Ha habido pues periodos en que pues no se puede prácticamente estar ahí, tenemos que estar trabajando en la universidad, pero en espacios colectivos, ¿no?, porque no se puede acceder a la oficina por las condiciones. Es un problema recurrente. Otro problema añejo pues es el del ISR.
Si nos quieres comentar de este problema del ISR, Víctor, que también es un problema que nos preocupa y que pues está en riesgo nuestra capacidad económica, que cada año se ve más y más reducida, ¿no? Que se ha ido aplastando con la inflación y porque tenemos que hacer cada vez más gastos que antes no teníamos que hacer, incluso para nuestro trabajo, ¿no? Ante la falta de condiciones que no nos proporciona la institución. Sí, sí, Rodolfo, como bien dices, son problemas añejos. En el tema específico del ISR, creo que casi nadie menciona que esto es una consecuencia de prácticamente los desfalcos que se han hecho al ISTESON. Hay que recordar los desfalcos llevados a cabo de los que se hicieron patentes, ¿no? Porque otros ni siquiera sabemos. En el gobierno de Guillermo Padres, ¿no? Entonces, eso se viene arrastrando porque ni siquiera se aplicó la justicia y pues como es un sistema en el cual pues permite muchas cosas a los que están gobernando, pues quedan impunes. Se hizo un intento ahí de encarcelamiento del gobernador por otras razones, pero nadie toca ese tema. Entonces, esto del ISR, su origen, pues es un cobro injusto que se quiere hacer a los académicos, porque pues el académico se le descontó puntual y diligentemente de su salario la aportación al ISTESON, y de repente, pues que no aparece por el SAT, y pues obviamente se fueron contra quién, pues ahora contra el trabajador, a quien se le descontó puntualmente, porque pues así debe de ser según el sistema de recaudación, pero en realidad fueron las autoridades gubernamentales, y las autoridades universitarias, como también comentas, no han hecho absolutamente nada, sobre todo la rectoría anterior y esta rectoría que va entrante, no han hecho nada de gestión respecto a esto. Esta marcha, pues yo creo que pues fue muy nutrida, ¿no? Sobre todo por el número de participantes y sobre todo porque pues sí se vio una marcha pues que fue contundente, ¿no? En el sentido de lo que se está demandando. El detalle de esto es que pues a veces queda esto en lo mediático, ¿no? Y realmente no se toman medidas a lo mejor más eficaces como para meter presión tanto al gobierno del estado, a la universidad misma, porque por ejemplo también están estas cuestiones que dices de las negligencias que hay respecto a las condiciones laborales, ¿no? Incluso hay departamentos donde pues prácticamente las disque auditorías son un circo, ¿no? Porque llegan auditorías incluso externas y pues realmente no se hacen las medidas correctivas o hacen como que no pasa nada, ¿no? Pero nadie toma en cuenta esto, ¿no? De los riesgos posibles que hay. También hay que señalar que hay técnicos que son pues realmente no aptos para, por ejemplo, manejar esto de reactivos químicos, en el sentido de que pues se ponen ahora como vigilantes de la seguridad y a la hora que viene una auditoría se hace un circo porque no atienden nada, ni siquiera los técnicos. Aquí hay un departamento que me voy a reservar el nombre, ¿no? Pero pues la técnica académica que está ahí presente pues está pues haciendo pues una labor fantasma, ¿no? Porque realmente es quien debe estar al pendiente, por ejemplo, del manejo de reactivos químicos, y pues no hace eso y hace otras cosas pues supuestamente de protección civil, y a la hora que llegan las auditorías, finalmente pues es una simulación. Entonces hay que ver que la parte es de que a veces los académicos no dicen nada, a veces quienes están a cargo de la seguridad no hacen lo que se debe hacer y son nombramientos nada más en vano, y la universidad no atiende tampoco, ¿no? Sí, o sea, como que se vuelven, digamos, más como como encargados ahí de un tipo de capataces, ¿no? Para estar ahí, digamos, hostigando de alguna forma en donde no deberían meterse con el trabajo de los académicos, ¿no? En vez de realmente tener una función, digamos, que fuera productiva, ¿no? Que sirviera de algo, ¿no?
que y aportara algo, sustantiva. ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Pues aquí predominan mucho estas cosas pues lo del estezón es un problema que, como dices, en la que estamos metidos en mucho, no es por culpa de los trabajadores, aunque los medios, pues que siguen el juego al gobierno, pues tratan de difundir hacia la población que es un problema de que nosotros deberíamos de pagar más, ¿no? De hecho, en años recientes nos aumentaron significativamente lo que aportamos al Listezón, sobre pretexto de que iban a resolver todas las deficiencias que tiene el Listezón de servicio. Bueno, lo que resultó es que ahora nos cobran más, pero el servicio está peor, ¿no? Ujú. Y entonces no se resolvió el problema. Ahora, ese déficit de dinero del Listezón no es porque los trabajadores alguna vez hayan dejado de aportar, como inicialmente se manejó en su momento, sino que a los trabajadores siempre han estado aportando. La universidad incluso ese dinero lo ha pagado, pero el problema es cuando ya pasa a instancias gubernamentales, ahí de pronto el dinero desaparece, ¿no? Y no llegó al Listezón. Pero ahí no es culpa, ahí sí no es culpa ni de los trabajadores universitarios, ni es culpa de la institución de la Universidad de Sonora. Ahí sí no es culpa de la institución, es responsabilidad absoluta del gobierno, pero al final de cuentas, que usan estos institutos como caja chica, ¿no? Sacando dinero de las aportaciones o llevándosela a otra parte indebidamente, lo cual constituye un acto de corrupción, pero llegan los siguientes gobiernos y lejos de pedir cuentas y recuperar ese dinero, la salida fácil de siempre es aumentarle la aportación a los trabajadores, ¿no? Con pues con el debido daño a la capacidad de compra de los trabajadores, ¿no? O sea, la afectación al salario. Entonces siempre, pues la política es que los políticos eh, malversan los recursos de los trabajadores y luego para compensarlo, los nuevos gobiernos, en vez de pedir cuentas a los anteriores, pues lo que hacen es gravar más a la clase trabajadora. Entonces también eso ocurre, por eso aumentan los cobros del Listezón, por eso quieren cobrar ahora más ISR. Tenemos un voraz gobierno que está hambriento de más contribuciones, entonces viene a la clase trabajadora y somos los empleados, pues somos clientes cautivos, ¿no? Porque a las empresas pagan impuestos después de que ellos ya gastan sobre lo que les queda, ¿no? De ganancia. En el caso de los trabajadores, somos cautivos, contribuyentes cautivos, porque antes de recibir de nuestro salario ya viene descontado ese impuesto, ¿no? Entonces, esta lona tiene que ver con que quieren aumentar el ISR, ¿no? De hecho, ya a varios compañeros les está llegando el requerimiento de que actualicen. Y el problema principal aquí con estos impuestos y estos requerimientos del gobierno de que quiere cobrarnos más y más impuestos para mantener sus privilegios y sus programas sociales electoreros, yo los veo así, ¿no? Es porque no vemos, los contribuyentes no vemos que estemos recibiendo a cambio lo que deberíamos por esto que nos están quitando. Estas problemáticas del Listezón tienen que ver con que el Listezón no está cumpliendo con sus obligaciones como Instituto de Seguridad Social. A pesar de que hacemos nuestras aportaciones al Listezón quincena tras quincena o semana tras semana, depende cómo se reciba el pago, pues la gente cuando quiere atenderse con el Listezón, pues no tiene el servicio que debería, pero las aportaciones siempre se están descontando. De hecho, cuando alguien entra a la Universidad de Sonora, se le empieza a descontar para el Listezón antes incluso de que el Listezón le preste el servicio. Incluso a veces se da el caso que cuando el trabajador quiere darse de alta, le pueden poner incluso obstáculos para que se dé de alta, a pesar de que inmediatamente le empiezan a cobrar, ¿no? O sea, es de un solo lado, ¿no? El Listezón sí recibe su dinero, pero no da el servicio. Entonces, eso es parte de la insatisfacción de la gente, de que estamos
estamos perdiendo mucho de nuestros ingresos hacia el ISSSTESON, que se van al sistema de pensiones, que se van a gastos médicos, etcétera, pero no estamos recibiendo ese servicio. Imagínese que usted está pagando a un restaurante para que le dé comida todos los días. Entonces está pagando los platillos de desayuno, comida y cena. Pero el restaurante le dice, ¿sabe qué? Se me acabaron los ingredientes. O no vino hoy el cocinero, entonces no te vamos a dar la comida de hoy, pero tú no puedes dejar de pagarme las comidas, ¿no? O sea, algo así es el ISSSTESON. Eh, las aportaciones nos están quitando y es una buena proporción de los salarios. Sin embargo, ellos no nos están dando el servicio. Nos están robando dinero de nuestro salario porque no nos están dando el servicio. Tenemos un seguro de gastos médicos mayores que cuesta también al bolsillo a los que quieren y pueden pagarlo, porque no todos lo pueden contratar, no todos se pueden dar ese lujo. Entonces, no deberíamos de tener que estar pagando ese seguro de gastos médicos mayores si lo tienen muchos universitarios, es porque no sirve el servicio del ISSSTESON, porque se tiene esa percepción de que no puedo confiar en esa seguridad social del ISSSTESON que estoy pagando. Entonces me están robando mi dinero, lo estoy tirando a la basura y aparte tengo que pagar un seguro particular, el que quiera y pueda, por culpa de eso. Y el gobierno no me responde y cínicamente lo que quiere es más impuestos, quiere aumentar el ISR y quiere que le sigamos pagando el ISSSTESON. Entonces no puede funcionar bien la cosa así, tiene que reventar tarde o que temprano, ¿no? Entonces, eso es lo del ISSSTESON. Aquí les hemos preparado un video, de hecho, no sobre el ISSSTESON. Bueno, tenemos 3 videos sobre el ISSSTESON, les vamos a pasar hoy de la serie el primero, y en los siguientes programas les vamos a ir compartiendo otros. También hemos preparado videos sobre el ISR, eso se los vamos por cuestión de tiempo a compartir también en otros programas. Pues vamos con el video, Víctor, ¿o quieres agregar antes algo? Sí, no, nada más así brevemente, de hecho, de lo que comentas, o sea, realmente este gobierno voraz resultó peor que los prianistas neoliberales que dicen que son ellos, ¿no? En el pasado, que fueron, perdón, entonces, realmente son muy descarados. Y luego dicen que es por la salud, ¿no? Para evitar, Sí. pero es recaudación voraz porque ya no es sustentable para ellos los apoyos que dan a la población, que pues lo hacen con fines nada más de ganar votos. Digo, nuestra presidenta pues se le ha salido por allá cuando andaba repartiendo despensas, pues casi que pues ahí te va la ayuda, pero acuérdense a la hora de votar, ¿no? O sea, creo que Sí. salieron más descarados que los prianistas, ¿no? Realmente. Entonces, es un gobierno voraz, es un gobierno donde hay un capitalismo salvaje, están con los empresarios, lo que les dictan los empresarios, ellos lo hacen, y aquí la diferencia es que pues tienen que mantener los apoyos de alguna manera, y pues eso está afectando directamente a los que trabajamos, a la clase trabajadora. El ISSSTESON en este caso, yo por experiencia personal, cuando yo ingresé a la Universidad de Sonora, yo duré como, o sea, algunos 3 meses en los cuales se me estaba descontando y pues uno asume que bueno, pues si me están descontando tengo el servicio. Resulta que tuve no una emergencia, pero sí una necesidad de que me atendieran al término de esos 3 meses y me dijeron, pues tú no estás dado de alta, ¿no? Y sí me quedó esa duda, dije, ah, caray, no estoy dado de alta, pero ya tengo, pues, ¿qué serán? 3, 6 quincenas que ya me descontaron, ¿no? Entonces, si no se dice, si no se haces el trámite, no tienes una emergencia y eres de recién ingreso, como dices, se te está descontando, pues entonces es muy lamentable. Hay gente que sabemos que aparte de los servicios, no hay medicamentos, no hay especialistas, las citas, pues a 2, 3 meses, cuando alguien tiene una urgencia médica, no va a servir. Y aparte que te lo dicen los mismos médicos cuando vas a un consultorio privado de médicos que trabajan en el ISSSTESON, te dicen, si tú te vas a operar, rara vez está ni siquiera lo básico para operarte.
ni se diga una emergencia, no hay implementos para ello. O sea, prácticamente, pues te va a hacer la ruleta rusa, ¿no? Por eso mucha gente opta, a veces con sacrificios, por contratar un seguro de gastos médicos, ¿no? Que no deberían, ¿no? Pero adelante, adelante. Sí, pues ya que tocaste esos temas, sí, es importante también señalar que muchos académicos tenemos que hacernos análisis que nos piden por cuestiones laborales, ¿no? Por licencias de trabajo. Nosotros, de hecho, los dos tenemos que hacer algo de eso por licencias de trabajo, ¿no? Y entonces nos piden análisis clínicos detallados que tienen que hacerse por medio del Instituto de Seguridad Social, del ISTESON. No los podemos hacer por particular porque no nos los toman en cuenta. Entonces, año con año hemos visto cómo el ISTESON restringe ese tipo de exámenes, va reduciendo los exámenes que nos podemos hacer, incluso pasando sobre la autoridad del médico que los manda a hacer, ¿no? Porque el médico manda a hacer ciertos análisis y luego se eliminan a la hora de la toma de muestras diciendo que no tienen reactivos y ya no los pueden hacer y van reduciendo cada vez más. Y grave también es que pues hay testimonios de usuarios de los servicios de ISTESON donde los análisis se vuelven también poco confiables. Incluso conocemos casos, varios, no casos aislados, de gente que incluso con algo como tipear la sangre, ¿no? Que le sacan el tipo de sangre y resulta que salen con un tipo de sangre diferente al que son realmente, lo cual en caso de una emergencia pues puede resultar fatal, ¿no? Y eso no es culpa de los médicos, es culpa de, pues, de la institución en sí, de la parte administrativa del gobierno, pues que no toma medidas pues en eso y los menos responsables son los usuarios porque las aportaciones se han hecho. El problema es que el instituto se ha desfalcado más de una vez, ¿no? Y pues los trabajadores al final de cuentas pues terminamos siendo siempre los puerquitos de los políticos, ¿no? De los que se benefician realmente de eso, ¿no? A las nuevas generaciones, pues yo creo que ahí sería importante que no les inventen tampoco el cuento de que ellos van a cargar con el peso de las pensiones de los mayores, porque es muy común, se ha hecho muy común que a la gente joven le dicen que pues les aumentan la aportación de las pensiones porque cada vez hay más jubilados. Eso no es cierto. Los jubilados aportaron en su momento, los que estamos activos estamos aportando. El problema es que ese dinero lo han estado usando para otros fines el gobierno, ¿no? Entonces, de tiempo en tiempo usan estos institutos como el ISTESON, esos fondos de pensiones como caja chica, sacan el dinero y claro que falta dinero. Entonces le inventan a la gente joven que va empezando, que están cargando con las pensiones, ¿no? De la gente mayor, lo cual no es cierto. Y si no se ponen ellos exigentes, les va a pasar lo mismo con lo que ellos aporten. Entonces ellos tienen la opción, la gente más joven sobre todo, de exigirle al gobierno o me cumples, hay un mecanismo en que me aseguras que me cumplas o no me des esa seguridad para yo prepararme, pero tampoco me estés robando mi dinero, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, muy seria. Pues les compartimos aquí el video, Víctor, para que claro, adelante. Ese es el primero, de hecho, de una serie que les hemos preparado. Aquí va el primero, ¿no? Públicos de Sonora, en México. Lo que en teoría debería ser una... Hoy vamos a adentrarnos en el caso del ISSTSON, el Sistema de Seguridad Social para los Trabajadores Públicos de Sonora, en México. Lo que en teoría debería ser una red de protección se ha convertido, para muchísima gente, en todo lo contrario, una promesa rota. A través de informes públicos y de sentencias de derechos humanos, vamos a intentar desgranar qué es lo que ha fallado. Para empezar, creo que hay una pregunta clave que nos va a servir de guía en todo este análisis, y es, ¿qué pasa cuando esa red de seguridad, que se supone que está ahí para protegerte precisamente, es la que te falla? A ver, el ISSTSON nació con una misión muy clara: ser el pilar de la sanidad y la seguridad social de los funcionarios de Sonora. Su objetivo, sobre el papel, es dar un servicio completo, rápido y de calidad. Esa, digamos, es la promesa oficial.
Pero claro, la realidad que viven muchos de sus beneficiarios es radicalmente distinta. Esa promesa choca de frente con lo que muchos describen como un sistema que está simple y llanamente en plena crisis. Esta frase del movimiento 30 de julio, que es una organización que representa a los afectados, la verdad es que resume muy bien la desesperación de la gente. No hablamos de casos aislados, sino de lo que ellos llaman la cruda realidad para miles de personas. Vamos a entrar ahora en el detalle de las quejas, es decir, cuáles son exactamente los problemas que está denunciando la gente que depende de este sistema día a día. El patrón es constante y, la verdad, bastante alarmante. Los informes hablan de una falta crónica de medicamentos, lo que obliga a la gente a pagarlos de su bolsillo. Se denuncian retrasos de meses para cirugías vitales y para citas con especialistas. También irregularidades en el pago de las pensiones a gente que ha dedicado toda su vida al servicio público. Y por si fuera poco, una falta de transparencia tremenda. O sea, son problemas estructurales que afectan a miles de familias. Y ahora el análisis se pone todavía más serio. Vamos a pasar de las quejas generales a casos muy concretos, documentados, de presuntas negligencias médicas que son la prueba más dura de esta crisis. Esta cronología es escalofriante. En 2011, la muerte de una joven que se atribuye a un error médico. En 2018, un niño de 6 años se queda paralítico después de una operación. En 2019, muere una enfermera jubilada y esto provoca protestas. Y el patrón sigue, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, llegamos a una sentencia judicial reciente que ordena al ISTESON que a partir de 2025 deje de cobrar recargos por dar un mal servicio. O sea que esto no es de ahora, es una crisis que lleva más de una década. Y para que nos hagamos una idea de la escala del problema, fijémonos en este número, 577. Esa fue la cantidad de quejas por negligencia médica registradas solo en Sonora, por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico entre 2007 y 2011. Y ahí estaba implicado el ISSSTESON, claro. No es solo una cifra, son cientos de historias. Ante todo este panorama, lógicamente han surgido propuestas para reformar el sistema. Así que vamos a pasar del problema a una de las soluciones que se han puesto sobre la mesa, que se centra sobre todo en la responsabilidad económica. Lo que se propone es, básicamente, un cambio de mentalidad total. Ahora mismo los trabajadores pagan sus cuotas obligatorias, da igual si el servicio que reciben es bueno o malo. La propuesta es sencilla. Oye, si el ISSSTESON no cumple, debería devolverle a sus afiliados el dinero que se han tenido que gastar en la sanidad privada para cubrir esas faltas. Y la propuesta va incluso un paso más allá. Plantea algo que en realidad es de puro sentido común. Si una persona no puede usar los servicios del ISSSTESON o directamente no quiere porque sabe que funcionan mal, ¿por qué debería estar obligada a financiarlo al 100%? Lo que se pide es una reducción de las cuotas o directamente que no se les cobre. Y todo esto al final nos lleva a una conclusión mucho más amplia, porque el tema aquí no es solo la mala gestión de un instituto, sino algo mucho más de fondo: la confianza de la gente y la responsabilidad de las instituciones. Al final del día, lo que se ha roto es una especie de contrato social. Una institución que fue creada para proteger a los ciudadanos es percibida ahora como una fuente de riesgo y de abandono. Y esa ruptura de la confianza es el verdadero meollo de toda esta crisis. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Cuando la confianza en una institución pública se hace añicos de esta manera, ¿qué significa de verdad rendir cuentas? ¿Es suficiente con compensar económicamente a la gente? ¿O hace falta una reforma total desde los cimientos para reconstruir lo que se ha perdido? Bien, pues ese es el primero de una serie de videos que les hemos preparado sobre esta problemática del ISTESON. Estos videos se los vamos a compartir también de forma individual en el canal de El Ulular del Búho, para que pues lo compartan y lo hagan circular, ¿no?, entre sus conocidos. Y pues esa es la situación. La propuesta que aparece al final era con lo que mencionábamos al final. ¿Por qué tenemos nosotros que seguir aportando a un instituto de seguridad social? ¿Por qué tenemos que aceptar dócilmente que el gobierno nos aumente los impuestos que le dé la gana para mantener los privilegios de los políticos, si no me están devolviendo en proporción lo que deberían de devolverme en servicios públicos? Entonces, el problema no es que estemos pagando impuestos, sino de la percepción que tenemos que esos impuestos están trabajando para algo diferente, muy distinto a lo que deberían de estar siendo utilizados, ¿no? Sí, de hecho, esas propuestas, imagínate,
O sea, van en contra de toda la corrupción que hay aquí en Sonora, porque tenemos un gobernador supuestamente representante de la llamada 4T o T4, que pues se ve como transformación de cuarta categoría, ¿no? Los morenarcos. Entonces, pues no, va en contra de todos los privilegios, corrupción, tráfico de influencias, malversación de recursos. Entonces, es una situación muy difícil, porque el gobierno tiene una actitud muy recalcitrante ante esto, porque pues no le conviene. O sea, es como a nivel nacional, la recaudación no es por la salud, como dice nuestra presidenta, reitero, es precisamente para recaudar y mantener ese sistema corrupto que tanto el expresidente López Obrador decía que iba a combatir la corrupción y que ya no había corrupción. Si hay, está peor, porque la corrupción es más descarada, ¿no? Y ahora resulta que como funcionarios públicos, tanto Alfonso Durazo como la presidenta, como los miembros del Senado y los diputados, ahora resulta que dicen que no quieren hablar de esos temas. O evaden. Entonces, son funcionarios, tienes que dar cuentas de todo lo que sucede, ¿verdad? Digo, porque cuando eran los prianistas que hacían lo mismo, que pactaban con el narco como estos de Morena, y hacían otro tipo y tenían mucha corrupción, pues de perdido contestaban más diplomáticamente, ¿no? O sea, estos son más descarados todavía, o sea, como que no les aprendieron muy bien, ¿no? Es la versión así como, pues no sé, como dicen coloquialmente, la versión chafa, ¿no? De los prianistas neoliberales. Entonces, estas medidas, imagínate, o sea, es el colapso del sistema corrupto del cual es subyacente precisamente el ISTESON, ¿no? Y el problema es que ha habido impunidad y sigue habiendo impunidad. Y ahí sí mismo, como dices, en el parte del gobierno, ya ves la presidenta Sheinbaum cuando le dijeron de la falta de medicamentos, que culpó a las empresas proveedoras. Las empresas dijeron que porque no les han pagado, les deben no sé qué tantos millones, ¿no? Tienen a del gobierno, y cínicamente la presidenta dice, sí, les debemos, pero ellos tienen que cumplir. Es lo mismo que a nosotros nos están cobrando y cobrando, pero a nosotros no nos dan el servicio que queremos. Le digo, es como si yo pagara un servicio cada día y el proveedor me dijera, hoy no te lo voy a poder dar, pero tú sí estás obligado a pagarme, ¿no? Esto de y la costumbre de culpar a los anteriores siempre, aunque ellos sean los mismos, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de Sonora fue parte del PAN, fue parte del PRI. Desconozco si fue afiliado, pero fue parte de ellos, ¿no? Fue secretario particular incluso de un presidente del PAN. O sea, ha de tener colección de camisetas, ¿no? Se quita el azul, se puso la tricolor, se quita la tricolor, ahora se puso la guinda. Al rato usar la del verde, depende quién, exacto. Realmente no caigamos en el juego de los sistemas políticos, son los mismos. Ellos se cambian de camiseta para tomarnos el pelo, ¿no? Pero ellos no son nuestros amigos, nunca van a ser nuestros amigos. De hecho, ellos nos ven nada más como proveedores de recursos para mantener sus privilegios y algunos empresarios, no todos, que son con los que ellos tienen pues los pactos, ¿no? Que ya sabemos que siempre son beneficiarios, independientemente de qué partido político esté ahí en el poder, ¿no? Pues aquí por cuestión de tiempo, algunos de estos videos los vamos a subir directamente porque no alcanzaría el tiempo para subir todos en los programas. Si visitan el canal del Ulular del Búho, ahí van a encontrar también videos adicionales que no pasamos en el programa de este tipo, ¿no? Sobre diferentes temas. Por ejemplo, tenemos un video también en Facebook, tenemos una página del Ulular del Búho donde pueden ver un video sobre la reforma fiscal, sobre el paquete económico que viene para el 2026, pues hay que enterarse, ¿no? No podemos cerrar los ojos. Entre menos preparados nos encuentren, luego viene más duro el golpe, ¿no? Entre otras, pues por hoy. Entre otras, perdón que te interrumpa, Rodolfo, entre otras cosas, ¿no? El gravamen infame que quieren hacer a los aguinaldos, pues. Volvemos a lo mismo. Sí, qué bueno que tocaste ese tema, fíjate, si me estaba pasando aquí, yo creo que
tenemos aquí esto del listezón, que pues tiene todavía mucha cuerda, ¿no? Pero sí, esto que mencionas que ha estado sonando cada vez más, que vienen, a ver, no pusimos aquí, yo creo que lo omitimos, pero aquí está. Sí, viene esto de que se va a grabar también el aguinaldo y no es una cantidad, un porcentaje menor, ¿no? Creo que dice que si te dan un aguinaldo por abajo de 3,000, no te preocupes, ¿no? pero de ahí en adelante sí te van a quitar una porción del aguinaldo. Pero lo bueno es que primero los pobres, ¿no? No, exacto, y luego es risible, ¿no? Ahora a lo mejor es un poco desviado de este tema. Por ejemplo, el Fonden famoso. Lo desaparecieron. Fondo de desastres. Ajá, lo desaparecieron que porque había mucha corrupción. Pero no hubo ninguna solución y ahora pues con el desastre que hubo en Poza Rica, Veracruz, pues estuvo evidente pues que se lo gastaron todo, pues lo malversaron todo y así fue. O sea, esos organismos autónomos donde sí efectivamente había mucha corrupción, la solución que ellos plantearon es desaparecerlo, pero nunca dieron una alternativa y eso viene desde el gobierno anterior. Entonces es grave, pues entonces es parte de lo mismo, es parte de la necesidad de la recaudación cínica, voraz e infame que hace el gobierno, sobre todo a los de siempre, a los de la pues todavía existente clase media, ¿no? Mientras la clase media no despierte, ¿sí? Ningún gobierno, ningún sistema se va a zarandear, por así decirlo, porque los que son pobres y los muy necesitados, pues reciben las dádivas del gobierno, pues, entonces ellos son voto seguro, ¿no? Y aparte, pues no, van a pensar que esto es mejor que lo que había, pues porque reciben sus apoyos. Yo no estoy diciendo que estén mal los apoyos, eso se les debió hacer sobre todo a los de la tercera edad. El problema es el objetivo por lo cual lo hace el gobierno, para tener más votos y para perpetrar este sistema que, pues reitero, es igual de corrupto o hasta peor, sobre todo ahora por el huachicol fiscal que salió peor que todos los fraudes anteriores de los prianistas, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Esto de Veracruz, de hecho, Veracruz ya lleva 2 gobernadores morenistas, ¿no? De Morena. El anterior también era de Morena. Y aquí parece ser que hubo un problema también con la gobernadora que quería contratar un seguro particular, creo que relacionado con ella misma, ¿no? Para este tipo de cosas, porque no alcanzó a completar. Pero sí, Veracruz es un caso muy grave de responsabilidad gubernamental, porque estos son fenómenos que entiendo que ya se sabía que corrían ese riesgo de que pasara lo que pasó, pero el gobierno lo minimizó. Entonces, hay incluso, pues hay estudiantes desaparecidos, ¿no? Universitarios desaparecidos y otras cosas, ¿no? Que están, sí, son cosas muy graves y ahí como que no existe ese humanismo mexicano tan hackeado por parte del oficialismo, ¿no? Así es, y luego tan cínica y descaradamente, pues la presidenta en turno dice que no quiere hablar de eso cuando incluso ahí, pues, respecto a este desastre que sucedió en Poza Rica, sí, pues los mismos cárteles estaban repartiendo despensas y le cuestionan eso en sus mañaneras cirqueras que tiene y pues realmente dice, yo no voy a hablar de eso, o sea, es algo pues inaudito, ¿no? De perdido del presidente anterior, AMLO contestaba de otra manera o sacaba comicidad del asunto, pero ella es así. Está cerrado el diálogo, está cerrada la crítica y mucho menos hablar una autocrítica, ¿no? Sí, ahí no quiere hablar de lo que no, digamos, lo que no sea muy acorde, no hay de los aplausos o preguntas tipo de las que les hagan de esos pseudoperiodistas como Lor Molécula, ¿no? Las mañaneras. Así es. Bueno, pues por hoy se nos ha agotado el tiempo, entonces nos despedimos por este programa, les agradecemos la difusión del mismo y hasta la próxima.